A lo largo de nuestro proyecto, una cosa nos ha quedado clara. Para realmente entender qué requiere la tierra, tenemos que convertirnos en sus cómplices. Tenemos que saber de dónde viene el viento, cuándo va a llover, qué minerales esconde el suelo y cuáles son sus necesidades específicas, así como la de los cultivos. Cuando entendemos todo esto, podemos apoyarnos de procesos automatizados y de la energía renovable para facilitar las dinámicas de una determinada área productiva de alimentos. Estaciones meteorológicas, riego inteligente, sensores que evalúan el estado de la tierra, conforman tecnologías a emplear en cualquier tipo de escenario y mucho más si los recursos son limitados, incluso el recurso humano. Pero en medio de tantas dificultades, ¿es posible encontrar nuevas experiencias en Cuba? Conozcamos hoy algunas historias. No basta con que desde la academia y los diferentes procesos científicos existan proyectos para implementar tecnologías climáticamente inteligentes en la agricultura. Es imprescindible también que la cadena de suministro funcione de una forma adecuada para llevar a buen término lo ideado en papel. También es necesario un cambio de mentalidad real que posibilite la evidencia de estos recursos en el campo con una mayor agilidad. Un campesino como Alexander en Finca Las Piedras, en el municipio habanero de Guanabacoa, ha sido proclive a los cambios en su terreno. Se ha dispuesto abierto al empleo de las tecnologías amigables con el entorno y a la participación en su propia finca de los expertos que acompañan estos procesos. Así, por ejemplo, ha podido contar con una moderna estación meteorológica y con otros dispositivos de este tipo gracias al proyecto de cooperación italiana ABAMA, el cual promueve todas las tecnologías vinculadas a la medición del clima para beneficios de la producción en Guanabacoa y en otros municipios de la ciudad. Llegamos al acuerdo de tomar una estación meteorológica en la finca que nos sirviera de base para dar referencia en lo que es la finca y los demás campesinos aledaños del municipio, lo cual nos permitiría medir la velocidad del viento, la humedad relativa, todos los datos las 24 horas al día, lo cual nos permite ir haciendo un monitoreo en campaña de invierno, en campaña de verano, facilitar más el trabajo y la cantidad de agua que podíamos aplicar en ese momento. Esa estación meteorológica no se para con ningún tipo de fluido, por ejemplo, se va a corriente, sigue trabajando porque tiene su panel fotovoltaico y una batería que es capaz de minimizar ese tipo de obstáculos. Además de la estación meteorológica en Finca Las Piedras, se trabaja de igual modo con el aprovechamiento de la energía fotovoltaica en la implementación del bombeo de agua de manera inteligente. Significa que se riegan los cultivos solo cuando estos lo precisen y en las cantidades adecuadas. Para ello, el apoyo de ABAMA también ha sido fundamental junto a la asesoría de los especialistas del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola y AGRIC. La finca es una finca que siempre ha tenido por naturaleza agua, pero si la podemos ahorrar en el tiempo, vamos a tener más. Antes nosotros regábamos a reloj o a vista, como uno dice, como campesino, y lo mismo nos quedábamos por debajo de la medida o excedente a la cantidad de agua que teníamos que echar. Por lo tanto, lo que hacíamos era lavar el suelo y no nos dábamos cuenta del desperdicio de los fertilizantes, de la erosión del suelo, que es muy importante. Y yo creo que llegamos a la etapa de nosotros como campesinos, no que nos volvamos intelectuales, pero tenemos que ir a la ciencia. Y la ciencia no está creada por gusto, la ciencia está creada para corregir problemas, para ayudar al mundo. Es muy importante el equilibrio entre la ciencia, el campesino y el medio ambiente. Existen sensores para el control de la humedad en el suelo, que al final estos sensores lo que hacen es mandar una señal a una estación de bombeo que está automatizada y en función de ese contenido de agua en el suelo, bueno, da la orden de arrancar o de parar. La finalidad es hacer un uso eficiente y racional del recurso agua, que todos sabemos que es un recurso natural y finito y que en las condiciones de Cuba requieren un gran peso. En definitiva, el que manda es el cultivo. Al cultivo
dicho en buen cubano, no le interesa cómo le pongan el agua. A él lo que le interesa es que le pongan el agua en el momento que necesita y en la cantidad que necesita. Cuando usted está utilizando sistema de riego que tiene alta eficiencia en el uso del agua, le está dando la posibilidad de incrementar el área bajo riego, porque si tienen una misma cantidad de agua y quiere aumentar el área bajo riego, tiene que ir a una técnica más eficiente para poder lograr ese incremento de las áreas. Áreas que en caso de la finca de Alexander han sido incrementadas en cuanto al procesamiento de los propios cultivos de su tierra, pues siempre ha tenido muy claro la importancia de cerrar los ciclos y lograr valor agregado en los productos que ofrece. De manera que su mini industria hoy ha crecido con fortalezas y eso se debe en buena parte a la colaboración internacional también del proyecto Abama. Los productos llegan a los mercados sucios, no tienen por qué llegar sucios. Es un trabajo que uno puede hacer desde la finca, lo cual es una cosa muy importante y muy sana para la población. Y lo otro es lo que sea excedente de la venta, poderlo procesar para la producción de pulpa, compota, condimentos, jugos. Ya llevamos 6 meses desde que se montó la mini industria y es increíble la adquisición de esos productos. La población necesita todos esos productos y en mejores condiciones. Espoleta Tecnologías es una pequeña empresa que se sostiene en el uso de la cibernética, la automática, la electrónica, entre otras disciplinas, y en el aprovechamiento de las energías renovables para diseñar e implementar, por ejemplo, estaciones meteorológicas, un recurso más que necesario en la actualidad, sobre todo porque la variabilidad climática está marcando el rumbo de la producción de alimentos. También, y gracias a alianzas con fincas como Las Piedras de Alexander, hoy sus integrantes, pioneros en estos asuntos en el país, se encuentran trabajando en proyectos que permitan evaluar macronutrientes en el suelo para su mejor tratamiento y, por supuesto, hacia mayores rendimientos. Dicen los grandes, lo que no se mide no se mejora. Tienes que medir para poder mejorar. Las estaciones meteorológicas son de los procesos que tienen que ver con la agricultura. Si quieres optimizar el riego, si quieres ahorrar agua, tienes que poder medir la humedad, la temperatura del medio ambiente. Si quieres ahorrar energía, tienes que poder medir los parámetros ambientales para ahorrar. Y darle a la planta lo óptimo. Ni que se estrese por sequía, ni que coja enfermedades por exceso de humedad. Simplemente darle lo más adecuado. Y es que ofrecerle a los cultivos lo más adecuado o casi lo perfecto en su justa medida y momento también demanda de otras tecnologías como los sensores específicos en los que ahora mismo mueven ideas los integrantes de Espoleta. Como novedad, este proyecto persigue saber el estado exacto del nitrógeno, el fósforo y el potasio, los macronutrientes del suelo, y en dependencia del déficit o exceso de alguno de ellos. Así se emplearán los nutrientes en casas de cultivo mediante el conocido fertirriego, es decir, el agua y los fertilizantes por sistema de goteo preciso. En esta parte del fertirriego importamos una cantidad de componentes como sensores, los medidores de flujo, las bombas de agua, pero el concepto es verdaderamente cubano. La creación del software, que es, digamos, el cerebro, el corazón de la solución, también es completamente cubano, hecho por nosotros en colaboración con otras personas, con otros institutos. Cada día son menos personas trabajando en la agricultura, cada día el personal es más difícil conseguir que quiera trabajar en el campo y la tecnología tiene que venir a suplir esas carencias. Sin dudas, la colaboración sigue marcando pautas en todos los procesos vinculados al desarrollo sostenible. Por eso, en medio de la urbe capitalina, un escenario nombrado Habana Espacios Creativos acogió el proyecto Espoleta para que avance como un laboratorio incubador de buenas ideas. Habana Espacios Creativos es un centro que ya tiene 6 años, pertenece a la Oficina del Historiador de la Ciudad y es un laboratorio para las industrias culturales y creativas. La alianza con Espoleta ha sido natural porque nos interesa mucho la experiencia que ellos tienen en temas de sensórica, en temas de análisis de parámetros ambientales y cómo podemos traer eso a la ciudad y a la vez que cuidamos el medio ambiente, pues también ponemos en valor nuestro patrimonio. Un elemento todavía curioso para Cuba y que se promueve en este laboratorio es la impresión 3D.
algo de lo que se nutre también el proyecto Espoleta para diseñar y complementar dispositivos más precisos y con múltiples usos en un sector como la agricultura. La filosofía de las industrias 4.0 en general, que es que lo que viaja de un lugar a otro sea el conocimiento y no los bienes físicos, es parte de la filosofía de este tipo de laboratorio. Entonces, la idea es que podamos utilizar soluciones que ya se hayan desarrollado en otros lugares y poderlos imprimirlas aquí, y para eso, por supuesto, la impresión 3D, todas las tecnologías que tenemos integradas en el laboratorio pueden ofrecer soluciones para poder hacer pruebas, para poderlas ajustar a las realidades en las que vivimos, etcétera. Entonces, es para nosotros muy importante que este laboratorio haga posible que ese conocimiento que ya está generado en el mundo, pues podamos aplicarlo en Cuba. Y como se dice de manera bastante natural, lo más aplatanado a las situaciones de Cuba. La otra cosa es que pensamos usar, obvio, también energías alternativas. Hay que ser energéticamente sostenible, energéticamente independiente, y esas son nuestras pretensiones, hacer soluciones que tomen en cuenta nuestras características como territorio, como país. Vamos transando hacia un camino sano, lo cual nos va a permitir en el tiempo mucho ahorro. La energía renovable para nosotros va a ser un pilar. Años atrás tal vez no hubiéramos tenido el tiempo de haber avanzado un poco más. Tenemos una radiación solar magnífica, lo que tenemos que ir incrementando. Va a ser un resultado que no va a tener vueltas atrás. Tenemos que aportar un poquito de energía, un poquito de los saberes, un poquito de hacer comunidad, un poquito de hacer divulgación, es un poquito de todo, pero para llegar allí. Somos fruto de las ayudas, somos fruto de la colaboración, somos fruto hasta de la hermandad. Es imposible que alguien logre algo si no se integra con los demás. Aprovechar las ventajas de la tecnología climáticamente inteligente no es una cuestión de lujos hoy. Cierto que al principio se requieren inversiones aparentemente costosas, pero que resultan ganancias en todos los sentidos a mediano y largo plazo. Que estas tecnologías además cuenten con la autenticidad de ser registradas como cubanas, habla de mejor capacidad de adaptación al terreno y de soberanía en muchos aspectos. Las mentes abiertas a la colaboración de todo tipo para estos fines resulta sin dudas el principal y primer desafío cuando hablamos de un bien común, el acceso pleno a los frutos del campo.